Muy buenas noches, estimados oyentes y los que nos están viendo también por Facebook. Mi nombre es Javier, estamos en el programa Testimonios de la Fe, en la radio Cristo el Camino. Dios les bendiga a todos los que se están conectando, hermanos y hermanas en Cristo, hermanos y hermanas de la iglesia que pertenecemos también, capaz que algunos que estén ahí se están conectando en la radio. Dios les bendiga a todos los que puedan estar escuchando, los que se han conectados por medios de Facebook, la aplicación, la sintonía de la radio. Dios los bendiga a todos. Le pido disculpa también y perdón a todos los que están escuchando porque se nos demoró un poquito demasiado. A ver, ¿qué hora es? A ver, vamos a ver. ¿Qué hora tenemos? No puedo ver la hora. 9:30. 9:30, en media hora le pido disculpas. Tuvimos un problema con la movilidad, por eso empezamos un poquito medio retrasado, así que Dios los bendiga mucho. En esta oportunidad nos acompaña el hermano Emilio y el hermano Matías, así que los voy a invitar para que puedan saludar. Hermano Emilio. Buenas noches, ¿cómo están, querida audiencia? Dios les bendiga. Hoy estamos, gracias a Dios, en su misericordia, podemos transmitir un nuevo programa junto a nuestro hermano Matías. No sé qué le ha pasado a nuestro pastor Héctor, pero le mandamos saludos y bueno, estamos acá muy, muy alegres, contentos, con una noche muy calurosa también, se siente mucho el calor aquí, así que bueno. Matías. No, hemos hecho una pausa porque la pantalla del teléfono se había puesto, no sé si había señal o no. Hola, buenas noches a todos los que están escuchando, a todos los que están conectando. Sí, es que acá estoy viendo por acá también en mi teléfono. Dios los bendiga. Soy Matías, ¿cómo están? Mi hermano Matías está muy nervioso, así que bueno, todos estamos nerviosos igual, o sea... Igual, es la segunda vez que participo y bueno... La primera no sé si saliste ahí La primera sí, al final, después de todo lo que habló el pastor. Pero bueno, espero que sea de bendición para su vida, como lo es para la vida de cada uno de nosotros, y ojalá le resulte interesante lo que vamos a hablar esta noche. Que Dios bendiga. Bueno, Dios bendiga a la audiencia también. Vamos a repasar los números de la radio para que ya los hermanos y hermanas que estén sintonizando la radio y que nos estén escuchando puedan mandar un mensajito de texto pidiendo un pancito de vida, quizás haciendo algún pedido de oración, que nunca está de más algún pedido de oración que puedan llegar a ser hermanos y hermanas en Cristo. Dios les bendiga mucho. Los números donde se pueden comunicar, el de la radio es 299-42-46-904. Lo repetimos, 299-42-46-904. Ahí podríamos decir por ahí a mí me gusta pasar el número 2994. No sé si a alguno le pasa, pero a mí me pasa que tengo que decir el número 2994 y ahí sí, de par. 24 69 04. No sé. 299-4-24-69-04. Los hermanos que están escuchando decir el hermano Javier es bastante sincero. Y yo si no, lo podemos decir también como 299-4-246-904. Es que hay que decirlo de una forma que a la gente se le sea más fácil agendarlo. Sí. Supongo yo que es así. Sí. Uno tiene que decir el número, y más cuando está en la radio, tiene que decir el número de la forma que a la gente, a los hermanos y hermanas que están escuchando y todos estén hermanos en la cárcel, que nos están escuchando quizás también en el hospital, gente que está trabajando, hermanos y hermanas que están trabajando, que están sintonizando la radio, por ahí están apurados y no escuchan bien el número, por ahí lo mejor es pasarlo lo más simple posible. Y el otro número, del privado de nosotros. El otro número es 299 6082 783. 299 6082 783. Y como quiere el hermano Javier, sería 299 6082 783. Ese es el número que se pueden comunicar con nosotros, el número privado del programa, que es Testimonios de la Fe, el programa que estamos haciendo. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a pasar a escuchar una alabanza y después vamos a seguir con este programa que tenemos para meditar unos momentos en la palabra de Dios en el libro de Jonás. Vamos a leer un poco del libro de Jonás, de la vida de Jonás,
Así que nada, con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Vamos a pasar una alabanza. Parecida imposible. Graciela González. Graciela. Vamos a leer del capítulo 1 hasta el versículo número 4 y de ahí vamos a estar al 2. Vale, ¿todo completo? Todo completo. El 2 sí. No, pero después el otro. A ver, lee solamente el 2. No, vamos en... La idea es que podamos... Avisen cuando estemos y ya aviso. Soy un milagro y estoy aquí. Bueno, Dios les bendiga. Volvimos nuevamente. Dios los bendiga a todos los que están escuchando. Como decía recién, no quería pasar por alto también. Estamos tristes porque no nos acompaña el pastor. Así que si el pastor nos está escuchando, pueden mandar un mensajito también saludándolo, alentando al hermano Emilio que está preocupado acá. Seguramente cuando el pastor vuelva, continuaremos con la serie de en aquellos días y lo que costó, ¿no? La desobediencia y el no escuchar el buen consejo de nuestro Señor, que Él siempre tuvo misericordia y bueno, eso resumiendo lo que... Sí, lo que pudimos estar estudiando con nuestro pastor Héctor también, Sobarzo. Dios les bendiga. Yo creo que lo que estuvimos hablando del comienzo de todas las cosas que fue Génesis, de Eva, y hablábamos también de algo que había en el corazón, pero bueno, también y vemos también de cómo el hombre, cuando pecaron los dos, para avanzar, cuando pecaron también, ver de qué forma, charlábamos también con el pastor cuando estaba acá, incluso después de la radio, porque uno sigue hablando de esto, cómo después de esto de que Adán había pecado, había comido también del fruto que Eva le estaba convidando, Adán se escondió y hablábamos también, el pastor nos hablaba y decía que Dios estaba esperando un tiempo prudencial para que él tomara la decisión de arrepentirse, que no es que saliera Dios a buscarlo a él para que le dijera, Adán, ¿dónde estás tú? Como le dijo, sino esperando Dios que él mismo saliera y dijera, no era que hablábamos con el pastor, no sé si se acuerda la audiencia también, pueden mandar un mensajito, a todos los que están escuchando pueden mandar su mensajito para que podamos ir fluyendo este programa todos juntos. De poder decir que él no, una vez que comió el fruto, que pecó, que entró el conocimiento del bien y del mal, por así decirlo, ahora el pastor nos comentaba y charlábamos también que él se sentía desnudo y por eso se sentía desnudo y no quería, sabía que había altercado contra Dios, pero esperó hasta que Dios lo fuera a buscar. No tuvo la iniciativa él de agarrar y decir, sí, pequé, hice esto, hice lo otro. Dios le dio un tiempo prudencial, le dio un tiempo para que él entrara en conciencia el acto que él había cometido. Y en esto que estamos hablando de esto también, venimos ahora también al libro de Jonás, que hay una similitud en una cierta parte,
de por qué, vamos a orar primero, porque yo me estoy olvidando una vez que empecé también. Vamos a orar, por favor, vamos a orar y vamos a pedirle, no sé quién. Amén. Amén. Hermano Matías va a hacer una oración por la palabra. Sí, ahí está bien, ahí está bien. Señor y Dios, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Señor amado, por habernos permitido llegar a esta radio, Señor amado, para poder hablar un poco de tu palabra y compartir, Señor, un poco de lo que hemos aprendido estando en tus caminos. También, Señor amado, te pido que nos ayude a entender y comprender esta palabra que vamos a leer, el libro de Jonás, conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad nuestra, Señor amado, para que no sea simple palabrería, sino que sea también, Señor amado, palabras conforme a tu voluntad. Señor y Dios, te pido que bendigas a cada oyente, Señor amado, que bendigas y concedas cada petición que tal vez ellos tengan en este momento, Señor Amén. Amado, también protégelos y ayúdalos a seguir hacia adelante, también a las familias nuestras, Señor amado, bendícela y protégela. Te rogamos tu bendición, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y eterno Salvador. Amén. 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 Dios nos bendiga. Bueno, Amén. Una vez orado, que yo ya iba a empezar y no sé cuándo iba a terminar, pero podemos... mucha calor. O es porque el tema de estar acá en la radio. No, bueno, a mí es como que yo no sé si el calor de afuera o los nervios que uno tiene también. Bueno, estábamos hablando también el libro de Jonás, un profeta de la Biblia muy conocido por muchas cosas. Un varón muy conocido en las escrituras. Yo calculo que es un libro que la audiencia, los que están escuchando, hermanos y hermanas que están escuchando, han podido leer. O porque se lo han predicado en la iglesia, o porque quizás le hayan visto una película, o quizás en algún momento, bueno, mi señora es profesora de niños. Capaz que de niño, conocemos, uno cuando salió a predicar a la calle, siempre ha conocido a algún hermano, o cuando uno va a entregar un tratadito le dice a la persona, no, si soy conocedora. ¿De cómo? ¿De cuándo? ¿O de qué tiempo? ¿Cuántos años tenía cuando conociste al Señor? No, de chiquitito. De chiquitito conocí al Señor, iba a la escuelita dominical, que le dicen ellos la hora del té o la hora de la merienda, no sé, algo así le dicen. Nosotros le decimos a la escuelita del niño. Entonces ellos les enseñaban esto de Jonás, y de niño Jonás muy por encima lo tocaban el tema de Jonás, de este varón, que podemos decir muchas cosas, muchas cualidades de Jonás y de este libro. Ahí después mi hermano Matías estuvo buscando algo, también le vamos a decir sin que tenga muchos nervios, que pueda leer algo. Pero Jonás, podemos ver también que era un varón, un profeta de Dios, un varón de Dios, que Dios utilizaba para hablarle a su pueblo, y también para profetizar, a enviar el pensamiento de Dios hacia las personas, por así decirlo. Y hoy vemos en la palabra del Señor que Jonás era un profeta de Dios, pero no sé si a usted le ha pasado que cuando uno era chico, a veces los mandaban a hacer algo y no todo lo que lo mandaban le gustaba. No sé si le pasó a usted, Matías. Sí, a mí me mandaba, mi papá, me acuerdo, me decía, anda buscando cigarrillos, anda a buscar el agua. Claro. Y yo quería, a la hora del almuerzo, y no quería ir. Pero si lo mandaba a comprar caramelo. Ahí salía. Ahí salía corriendo, claro. A la despensa iba. A eso iba. Ahí me quedaba con el vuelto. Claro, encima. De eso se tiene que arrepentir. Sí. Pero ¿a qué voy con esto? Porque al comienzo de este libro de Jonás, vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios para que se entienda a qué voy y qué quiero decir con esto. La palabra de Dios dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora vemos que Dios le habla a Jonás. No era la primera vez que quizás que Dios le estaba diciendo algo a Jonás, que fuera a tal ciudad o que le hablara al pueblo o que dijera algo en nombre de él. Que profetizara. Que no, yo calculo que no era la primera vez. Pero ahora vemos que Dios manda a Jonás a proclamar, por así decirlo, a predicar, a hablar en el nombre de Dios a esta ciudad, a Nínive. Y vemos que los versículos que estamos leyendo
dice que cuando Jonás escucha la voz de Dios y escucha el mensaje, la orden de parte de Dios de qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, a dónde tenía que ir, a qué ciudad tenía que ir, y le explicó por qué, porque acá vemos que dice que ha subido la maldad, decía la palabra. Vemos también por qué ahora Jonás no le gustó. Él agarró, si Jonás quedaba para la izquierda, Nínive quedaba para la izquierda, Jonás agarró la derecha y se fue. Se fue y caminó y sin decir nada. Vemos en la palabra de Dios que no dijo más nada Jehová a Jonás. Y lo único que le dijo, ve y haz esto. A un varón que era, un varón de Dios, no era la primera vez que lo estaban mandando a hacer algo. Y a esto voy, a lo que decía recién. Que cuántas veces nuestros padres nos han mandado a nosotros a hacer cosas, pero las cosas que nos gustan hacer, esas las salimos a hacer contentitos. Por ejemplo, hermano Emilio decía que lo mandaban a comprar caramelo y él iba saltando en una pata contento. Hermano Matías también y yo también. Todos cuando nos mandan a hacer algo que nos gusta hacer, o que estamos de acuerdo a hacer, y lo hacemos con gozo, con alegría, vamos corriendo y lo hacemos. Ahora, cuando te mandan a hacer algo que no estás de acuerdo, o que vos pensás que y no estás estás de acuerdo, porque ahí enseguida uno pone no. claro, es justamente ¿qué puede florecer? ¿Qué florece en uno? Sí. Empieza a florecer en uno lo que está mal. ¿Por qué? Porque vemos que Dios, Jehová mandó hacer una tarea, le mandó un encargo, una encomienda a Jonás, a su profeta, diciéndole que se acerque hasta Nínive, que proclame, que anuncie. Dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás no era un varón que desconocía la presencia de Dios. Nada. No era un varón que desconocía, ni capaz podemos decir desconocía de qué forma obraba Dios con toda la humanidad. Porque vemos más adelante en el versículo número 4, antes, que Jonás ve que Dios lo manda a esa ciudad. ¿Esa ciudad qué era esa ciudad, hermano Matías? Era una ciudad donde reinaba el pecado, por así decirlo, similar a Sodoma y Gomorra. Lo que yo pude buscar similar a su claro, persona. Es lo que yo entendí porque por lo que buscaba, ¿no? De qué era Nínive, dónde estaba y por qué Jehová había mandado a un profeta. ¿Cuál era la maldad? O sea, a un profeta incluso de otro pueblo, porque era como un pueblo aparte. Por eso Jonás no quería ir también. También era un pueblo que probablemente haya sido enemigo del pueblo de Israel. Creo que también algo el pueblo así. de Israel tenía muchos enemigos y seguramente este pueblo lo haya querido destruir, como pasa actualmente y como ha pasado a lo largo de toda la Biblia, que distintos pueblos quieren destruir al pueblo de Israel. Claro. De esa misma forma, seguramente Nínive era un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Que se había unido con otras ciudades para destruir al pueblo de Dios. ¿Y qué más, Matías? Y algo que encontramos con respecto a lo que decía acá, su maldad, la maldad que el pueblo tenía era la violencia, la crueldad, el engaño, el robo, la corrupción moral, y también tenía seducción a las naciones. O sea, habían muchas cosas, muchas idolatrías, muchas cosas que estaban en contra al pueblo de Dios. Claro, al leer el versículo bíblico, el 2, que al término del 2 dice, porque ha subido la maldad delante de mí, podemos entender que es similar al versículo que cuando Dios manda a destruir a Sodoma y Gomorra. Cuando dice que era tanto la maldad, tanto lo malo que se hacía en esa ciudad, que el perfume, por así decirlo, la esencia de esa ciudad subió hasta la presencia de Dios y fue mucho. Entonces podemos ver que también esta ciudad no era una ciudad tranquila. Era una ciudad que también por antigüedad estuvimos leyendo también, y era una ciudad que se había unido a una ciudad enemiga del pueblo de Dios. O sea que si vamos a lo que es la lógica, podemos decir, estoy hablando de la lógica, no de lo que Dios mandaba hacer, pero hablando de lo que es la lógica, podemos decir que Jonás, si uno lo quiera mirar del lado de Jonás, por así decirlo, uno puede comprender que Dios lo manda ahora a Jonás a un pueblo contrario al pueblo de Dios. Sí, siga. Con respecto a que eso, pueblo contrario, yo buscaba información y encontraba que era la capital del imperio asirio. Claro.
a Siria. ¿Viste? Tenía sus cosas. Pero así todo, recién hablaba yo y decía viéndolo del lado de Jonás, que Jonás tenía estas cosas que decía Matías, que nos expresaba Emilio también, estas cosas como diciendo, pucha, tenía que ir hasta ese lugar, ¿no? Tenía que hacerse, como mucho dice, ponerle valentía al pecho y a la situación y poder ir a ese lugar. Un pueblo enemigo de Dios, sí se podría haber encontrado con cualquier cosa. Esto no justifica la desobediencia. No, por eso aclaré en el sentido de decir, estoy meditándolo, estamos pensándolo, con la audiencia también que está escuchando, que nos puede comentar también, del lado del pensamiento. Por eso dije, no de lo que es correcto, sino del pensamiento que se le pudo haber cruzado a Jonás. Porque volvemos a lo que decíamos, Jonás era un varón, era un profeta de parte de Dios, era un varón de Dios, que conocía a Dios, conocía a Jehová, conocía cómo Dios obraba. ¿Y por qué de esa forma Jonás recibió la orden de parte de Dios y ahí nomás? Se fue. Al tiro, dirían los hermanos chilenos, al tiro se fue, escuchó la voz de Nínive que te había que ir a proclamar para que el pueblo se volviera y agarró y se fue. Dice la palabra de Dios que se fue y no tan solo se fue lejos o a meditar. No, fue a la ciudad de Jope, como dice la palabra, fue a la ciudad de Jope, descendió a Jope, compró el pasaje, o sea, el tipo compró el pasaje y después se fue a Tarsis. Estaba re decidido, estaba... Huyó de la presencia, porque la presencia de Dios estaba en él, o sea, pero él huyó. Pero él quería huir, como nosotros cuando nos encontramos frente a algún problema y queremos escapar. Él quería huir, huir entre paréntesis, porque nadie puede huir de la presencia. No quería huir de Dios. No quería huir de Dios. De lo que él quería huir era lo que Dios le había mandado a hacer. Que no es lo mismo. Sí. También. No es lo mismo querer huir de Dios porque yo estoy enojado, ofendido con Dios, no lo quiero ver más, sino que ahora estoy ofendido y no estoy de acuerdo, hermanos, y esto es la palabra importante, no estoy de acuerdo con lo que Dios me está mandando a hacer. Y a causa de esto, yo tomo la decisión de alejarme ¿de dónde? No de Dios, sino de dónde, del propósito. Amén. Sino alejarme del propósito por el cual Dios me llamó. Porque si Dios lo llamó, Jehová lo llamó a Jonás para ser su profeta, para anunciar, hermanos y hermanas, porque este varón que era un varón de Dios, ahora él toma esta acción. Vuelvo a decir, nunca de la presencia de Dios, él quería huir del propósito de Dios. Sí. Él no había comprendido. Por más que él haya conocido a Dios, no conoció o no quiso comprender el propósito de Dios sobre esa nación. Él se airó de tal forma que agarró y se fue. Bien dijo el hermano Matías, él fue hasta la ciudad de Jope, compró el pasaje. O sea, compró el pasaje. No es que iba caminando y mientras que uno va caminando y uno puede quizás estar de desacuerdo con algunas cosas de parte de Dios y uno va caminando en la ciudad y empieza a caminar. Terminé en Cenillosa, por así decirlo. No, es como que yo lo planificó, lo tenía decidido que él se quería correr del propósito del cual Dios lo había puesto. Más adelante vamos a detallar por qué. Porque iba con plata, ya la guardó, salió la guardó, fue a comprar el pasaje, se subió al barco, pero ¿qué pasó cuando subió al barco? A ver, mire si me puede leer el versículo 4. El capítulo 1 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Lea el 5 también, ¿verdad? Y el 5: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Porque sabía lo que estaba pasando, ¿no? Es que él sabía que era por su causa. Claro. Acá vamos a ir detallando. El versículo número 4, antes de esto estábamos hablando que Dios a Jonás lo mandó a hacer una tarea. Lo mandó a hacer
ir y proclamar sobre Nínive para que Nínive se arrepintiera porque había subido el mal que estaban haciendo, había subido a la presencia de Dios. Y estábamos hablando que Jonás, en un abrir y cerrar de ojos, tomó otro rumbo, fue hasta la ciudad de Jope, pagó el pasaje, se subió a un barco, una nave, pero esta nave no estaba sola, estaba con mucha gente, estaba con otros navegantes también, otros que se iban a otras ciudades también. ¿Qué se dirigían a Tarsi o tal vez a otro destino? Claro, se dirigían a Tarsi a otro destino, y él se subió y estaba con ellos ahí, pero ahora el versículo número 4 nos narra y nos dice que Jehová, viendo esto, dice que hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea, Dios empezó a sacudir la nave. Y cuando sacudió la nave, los que estaban arriba, desconociendo lo que estaba pasando, les empezó a agarrar miedo. Y empezaron a tirar cosas de arriba del barco, pensando que para aliviar el barco empezaron a tirar un montón de cosas del barco, y se dieron cuenta que cuando el jefe de la nave dice que descendió porque Jonás, viendo esta situación, se metió y se escondió. Podemos decir que fue hasta la parte donde, no sé cómo se dice, la parte donde tienen la parte de abajo, donde van a dormir, no sé. Las recámaras, ¿no? Las recámaras, podemos llegar a decir, porque se fue hasta un lugar donde el jefe de la nave pensó que se había ido a dormir, entonces le dice, levántate, dormilón, le dice, levántate y clama a tu Dios, porque cada uno de los que estaba dentro de esa nave tenía su Dios, creía en su Dios, creía en un Dios que ellos... Vemos ahí que estas personas que iban en esta nave no eran entonces del pueblo de Dios, sino eran paganos, eran personas que tenían seguramente necesidad de creer y creían, pero no tenían lo que tenía Jonás. Claro. ¿Y qué pasó? Este varón va y lo levanta, porque estaban todos en la nave, todos los que estaban en el barco. Y el jefe de la nave va y se acerca a Jonás y le dice, levántate, dormilón, clámale a tu Dios. Y quizás él tenga misericordia. Quizás él tenga misericordia y no pereceremos, le dice. Y dijeron cada uno, bueno, Dios los bendiga, estamos nuevamente por el Facebook. Habíamos tenido un inconveniente, pero bueno, ya se pudo solucionar. Amén. Estábamos hablando de esto de cómo es la situación cuando uno se escapa del propósito de Dios. Más adelante vamos a ver por qué, pero ahora estamos viendo que uno no puede entrar al Facebook para después leer los mensajes, así que lo van a tener que leer ustedes. A ver si... O se borraron. Los anteriores sí, pero... Se borraron, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, hermanos y hermanas, íbamos a parar ahora unos segunditos para poder leer los mensajes que nos habían mandado. No los vamos a poder leer porque se perdieron. Creo que se perdieron. Sí. ¿Puedo entrar capaz que al live interior y...? Bueno, pero igual era para responder, no sé si habían mandado algunos mensajes. Había saludado, lo que recuerdo... ¿González? ¿Cecilia? No. ¿Alguien? Graciela González, el hermano Franco Lima. Diego Gutiérrez. Y no recuerdo ni uno más. Bueno, hermano, Dios los bendiga a todos los que están escuchando. Si se pudieron volver a conectar, tuvimos un inconveniente recién, lo pudimos arreglar. Y nada, si nos habían dejado alguna duda, algún pedido de oración o algo, vuélvanos a poner, por favor, de vuelta. Bueno, estábamos hablando también de esto que decíamos, que qué terrible que Jonás haya tomado la decisión de huir del propósito de Dios y lo que Dios lo había mandado a hacer. Y a causa de esto, él fue a comprar un pasaje, fue a Jope, compró un pasaje, se fue a un barco, una nave que salía a Tarsi. Hablábamos también que esta nave Jehová fue el que formó estos vientos tan grandes que formaron olas grandes, el barco se movía para un lado, para otro, se sacudía de tal forma que los que estaban arriba junto con Jonás pensaban que el barco se iba a destruir. Y echaron suerte, estábamos hablando de eso, que echaron suerte a ver a quién caía. El capitán de la nave fue y le dijo a Jonás que levántate, dormilón, clámale a tu Dios, quizás él pueda tener misericordia de nosotros. Tiraron suerte y se dieron cuenta que la suerte cayó sobre Jonás. Donde cayó sobre Jonás, después lo que sucedió fue que Jonás mismo le dijo que después decidieron tirarlo al mar. Y tomaron a Jonás, el versículo número 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor.
y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Estamos viendo ahora que a causa de esta situación, lo que pasó, podemos decir, va a sonar medio raro esto, pero en el proceso que está pasando Jonás, por así decirlo, algunos que estaban afectados por esto de que Jonás había subido del barco, terminan siendo bendecidos. Porque terminaron conociendo ahora a Jehová, al Dios verdadero, al Dios de Israel. Terminaron conociendo a Dios estos varones que de arriba del barco empezaron a orar, empezaron a hacer un montón de cosas a sus propios dioses. Pero ahora, viendo la situación, que el Dios verdadero al que Jonás le servía y le oró y le clamó, era el Dios verdadero Jehová de los ejércitos. Y vemos que ellos ahora temieron. Y no todos solo temieron, dice la palabra que temieron en gran manera. Y dice que ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos. Vaya uno a saber los votos que hicieron. Pero podemos entender como que hicieron promesas delante de parte de Dios. Y dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado. Ahora vamos, ya pasamos a otra situación, el barco ya quedó atrás, ya la nave no se partió. Sin querer queriendo, Jonás o sea, a través de Jonás conocieron a fue un motivo de bendición, pero bueno, son cosas terribles que pasan en el Evangelio, en la vida del cristiano, que uno a veces no entiende. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vemos ahora que a causa de esto, de lo que Jonás hizo, para resumir un poco, Dios mandó a su profeta Jonás a predicar y a proclamar a Nínive que el pueblo de Nínive se arrepintiera de todo el mal que estaba haciendo. Jonás no quiso, sin decir una palabra, se fue nomás solamente, y se fue del propósito de Dios. Y al irse del propósito de Dios, gracias Emilio, trajo complicaciones donde él estaba y a los que lo rodeaban, que no eran conocedores de Dios. Esto no es por tomar en poco, sino que trajo complicación a los que estaban en el barco, que no eran conocedores. A todos los marineros. A todos los marineros. Ahora, pero también les fue de bendición ellos que tomaron y hicieron votos a Jehová. Pero el capítulo sigue. La historia de Jonás sigue. Sí. Y la historia de Jonás ahora se empieza a complicar más. ¿Por qué? Porque ahora vemos que Jehová estaba preparando un gran pez. Dice que lo tragó. Lo tragó a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Una ballena no era? No, dice gran pez. No confundamos porque... ¿Sabe que uno está nervioso acá y él, viste? Quiere como que uno se ponga más nervioso. Es como cuando dicen la manzana y no es manzana, es un fruto. No conocemos el fruto. Alabanza, no, mentira. Y vemos ahora que, para seguir, vemos que ahora Jonás lo traga, un gran pez que Jehová preparó, y no estuvo un día, no estuvo 2 días, estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez. Y ahora viene el capítulo número 2, donde habla, y para serles sincero, a mí me da mucha cosa el capítulo número 2. ¿Por qué? Bueno, no me quiero ir de lo que estaba diciendo. No nos queremos detener tampoco en cómo era el ambiente. Sí, no, estamos, hermanos y hermanas, estamos como queriendo resumir un poco bastante para que nos pueda dar el tiempo de poder hablar, no sé si lo más importante, porque toda la palabra de Dios es importante, edificativa para corregir, para un montón de cosas, para enseñar, pero estamos queriendo ir para que podamos comprender la vida así por encima de Jonás y lo que le pasó. Jonás, decíamos recién que en el ambiente donde él estaba, por querer huir del propósito de Dios, en cierta parte perjudicó a esos varones. Hermano y hermana querida, por ahí, si tú te apartas del propósito que Dios tiene para tu vida, o no tomas en serio las cosas de Dios y quieres huir a lo que Dios te está mandando a hacer, no es que hermano Javier lo diga y nunca lo haya querido hacer.
Porque acá el que esté libre tire la primera piedra. O sea, acá no hay uno santo, ni a uno no conozco, dice la palabra de Dios. Todos hermanos, hermanas, pasamos situaciones difíciles. Hay muchas cosas que no comprendemos en el Evangelio, hay muchas cosas que no comprendemos de la palabra de Dios, y esto nos lleva a tomar decisiones erróneas, a tomar decisiones que nos van a pesar. Decisiones, ¿cuántos de los que están escuchando han querido huir del propósito de Dios? Porque volvemos a lo mismo. No sé si Jonás tanto quiso huir de Dios, sino huyó del propósito que Dios tenía con Jonás. Y eso, irte del propósito de Dios, irte del centro de donde Dios te tiene para tal cosa, eso trae complicaciones y trae consecuencias graves. Y esto quiero que lo sepamos todos, que lo tengamos en conciencia, porque uno a veces no tan solo el llamado de advertencia, porque podemos tomar como fue un llamado de advertencia lo que Dios hizo en la nave, cuando el viento que Jehová formó, fue como un llamado de advertencia, un sacudón, por así decirlo, a Jonás, pero también perjudicó a los que estaban arriba de la nave. Y Jonás, estando en el interior de la nave, cuando le avisan, él podría también haber clamado en ese momento a Dios. Es verdad. Y seguramente Dios hubiera hecho misericordia. Si hubiese clamado diferente, hubiese sido otra cosa. Volvemos a lo mismo lo que decía nuestro pastor, el pastor Héctor, cuando hablábamos de Adán. Si él hubiese salido, se hubiese reconocido cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? Hubiese salido Adán y le hubiese dicho, ¿sabes qué? Dios Padre, pequé, hice lo malo, hice esto, lo malo que vos me habías dicho que no tenía que hacer, esto hice. Y si hubiese sido diferente quizás la historia. ¿Cuántas veces nosotros no queremos salir del error, tomamos una decisión y vamos por ahí, no queremos tomar otra postura, ¿no? Tenemos esa postura y de ahí no nos queremos mover. El tema es ¿a qué queremos ir con esto, hermano y hermana que estás escuchando? Que Dios tiene un propósito para tu vida, como lo que tiene conmigo, como tiene el propósito con el hermano Emilio, con el hermano Matías. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y esto tenemos que tener en claro. Uno, disculpando la palabra, uno no va por las hachas a la iglesia, no. O sea, Dios no es que se levanta a la mañana y dice, ahora voy a ver qué hago con Emilio, ahora voy a ver qué se me ocurre ahora hacer con Matías, con Javier. Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. Y Dios tiene un propósito para mi vida. Y nosotros tenemos que orar en favor de ese propósito y pedirle a Dios que Él nos ayude a estar en el centro de su voluntad y poder cumplir el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Hay no sé si decir dicho, no quiero que se exprese mal, perdónenme si no lo tomen a mal, unas palabras que siempre decimos nosotros en la iglesia y siempre aconsejamos a los hermanos, el pastor también lo hemos hecho, que uno si no cumple el propósito de Dios en esta tierra, a largo o a corto plazo, va a tener que pasar situaciones porque Dios nos va a tener que hacer volver y centrarnos en ese propósito. No sé si a alguno le ha pasado tener que pasar situaciones complicadas en la vida, se ha alejado del propósito de Dios que tiene Dios para su vida, hermano o hermana que está escuchando. Quizás tomó la decisión de alejarse de ese propósito y vio que ahora no tan solo la consecuencia es para uno, sino para los que lo rodean. No saliendo de la situación de Jonás, pero por ahí cuántas veces nosotros, yo, Javier, he tomado decisiones que me han sido por consecuencia en mi hogar. ¿Cuántas veces uno ha tomado decisiones en contra de lo que Dios tiene estipulado que nosotros tenemos que hacer en esta tierra? Hermano, vuelvo a repetirlo, que estás escuchando, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿No lo sabes? Tú tienes que orar, tenemos que orar todos nosotros y orarle con ayuno, con oración, con lamento y consultar a Dios cuál es el propósito, para qué Él me trajo en su camino, más allá que para una salvación eterna. Dios te trajo para un propósito, para que le trabajes de tal forma. Hay muchos ministerios, pero hay algo que Dios nos mandó a hacer todos y nos mandó a hacer a todos, pese a lo que Dios te pueda mandar a hacer, es predicar el Evangelio. Evangelizar. Amén. Y anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Pero si estás escuchando y te has apartado del propósito de Dios y has tenido consecuencias, y vos has visto que estas consecuencias
les ha llegado también a un ser querido, a tus hijos, a tu esposa, a tu hogar, ha entrado el devorador por decisiones propias que quizás hemos tomado. Hermanos, es hora que tomes cartas sobre el asunto, porque ahora vamos a seguir con el capítulo número 2, que tiene por título La oración de Jonás. Sí, Matías. No, con respecto con lo que estás diciendo, es verdad que uno tiene que consultarle, ¿no?, el propósito al Señor, que cada uno tiene que su vida, pero muchas veces también, acá estaba leyendo, repasando el capítulo 1, y decía que estos marineros trataron con sus fuerzas volver a la orilla, y no pudieron. El mar se embraveció más y no pudieron llegar, que incluso como no pudieron llegar, ahí recién clamaron a Dios. Y muchas veces también, llevándole a la vida, primeramente no en mi vida, lo tomo, ¿no? Uno intenta con sus fuerzas muchas veces llegar a la meta, llegar a la orilla, llegar al lugar de paz, y no lo puede lograr hasta que se da cuenta que el único que lo puede hacer es Jehová, es Dios, acercándose a Él. Es que ese es el tema. Está haciendo algo, esa persona está haciendo algo malo porque está yendo en contra de la voluntad de Dios. Los hermanos que están escuchando, para nosotros también, ir en contra del propósito de Dios, ir en contra de lo que uno tiene que hacer, y se va a sentir mal. No va a llegar nunca, no se va a sentir completo, como siempre dice el pastor. Sí. No se va a sentir a gusto, no se va a sentir completo porque no está cumpliendo el propósito de Dios en su vida o lo que Dios lo mandó a hacer. Así que Dios nos bendiga, y es un tiempo, capaz que esta noche pueda ser el tiempo que estés escuchando y que te hayas apartado del propósito de Dios. No estoy hablando que te hayas apartado solamente de una congregación, que también dice la palabra de Dios que no tenemos que hacer por costumbre aquellos que dejan de congregarse, pero no estoy hablando de algo, sino del propósito. Estoy hablando de algo que Dios ya te estipuló que tenés que hacer en sus caminos, y te apartaste y estás viendo las consecuencias y querés llegar a la orilla. Por más querés encontrar la paz y la calma, por más de que sigas apartado de ese propósito, hermano, hermana, no lo vas a lograr. Tienes que cumplir el propósito de Dios en esta tierra para ser feliz, para sentirte pleno. Tienes que cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y no hacer como hizo Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás, empezando ahora la oración, lo tragó un pez, pero dice que estuvo 3 días y 3 noches. El capítulo número 2 empieza, dice, hermano Emilio, ¿quiere leer? Amén. Oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahí, hasta el versículo 7. Hasta ahí vamos a leer. Amén. Vemos ahora que dice que estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez. Volvemos a lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si arriba del barco Jonás se hubiese arrepentido y hubiese dicho: no, ya entendí, me tengo que volver? Pero a veces no es suficiente lo que estás pasando. Pareciera que a veces no es suficiente lo que estás pasando, sino ahora que te tiene que tragar el pez. El tema es que cuando te traga el pez, ese pez representa la muerte, representa que lo llevó hasta las profundidades del abismo. Hasta el seno del Seol. Hasta el seno del Seol. Jonás se sintió que se estaba muriendo. Hermanos, dentro del pez hay ácido. O sea, el ambiente es complicado. Sí. No estás comiendo, no estás, por así decirlo, quizás podemos dar por entender, no estás tomando agua, no estás comiendo por esos días. O sea, pasó un tiempo, Jonás tuvo que pasar todas esas situaciones, dando a entender de que estaba en lo último, ya hasta al borde de la muerte, tanto que dice que
Dice que ahora dice que me echaste a lo profundo del medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Vemos ahora que en esto, Jonás, en lo último que él tenía, él conocía que Dios se podía tener misericordia de él. Pero se estaba muriendo. Y no es poco esto, hermanos y hermanas, se estaba muriendo de tal forma que sentía que ya estaba al borde del abismo. Y no tan solo eso, sino que sentía que las algas lo rodeaban en su cabeza. Y llegaba un momento que podemos entender que descendió hasta los cimientos de los montes. Podemos entender que las algas, dice que lo rodeaban la cabeza, podemos decir que él ya no estaba no estaba pensando con claridad, o se estaba dando cuenta que estaba en las últimas instancias de su vida, que estaba a punto de morir, y él ahora tomó la decisión de orarle a Dios. Y orarle a Dios, y podemos entender también así, que le oró a Dios y le pidió misericordia, y mostró fe también, al decir, yo sé que puedo ver todavía el templo de Dios. ¿Por qué esperar hasta más tarde? Esperó al tercer día dentro del pez. Y bien se lo tragó, no oró. ¿Por qué esperar tanto? Dios nos bendiga y nos ayude a todos. Nadie está libre de nada. Nadie conoce el día de mañana. Por eso tenemos que decir, con la ayuda de Dios haré. Amén. Con la ayuda de Dios haré. Si Dios quiere y me da vida y salud, haré. ¿Por qué a veces uno sigue esperando en el proceso encima, hermano? Entiendan que Jonás lo había tragado del pez y tuvo 3 días y 3 noches, y él después pasó un tiempo dentro de ese pez que podría haber clamado en el instante. Porque dice que en el momento que clamó, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé. Este es el versículo, por eso que esperara. Sí. Por eso, y este es el versículo que encierra y dice, cuando mi alma desfallecía en mí, o sea, ya se estaba a punto de morir. Sí. Literal, hermano y hermana que está escuchando. Literalmente Jonás estaba a punto de morirse dentro del pez. Ya fallecía, claro. O sea, es tanta la rebeldía que podemos tener en nuestro corazón, es tanto el cegarse, la obstinación de que uno piensa qué es lo mejor, qué es lo mejor y qué es lo que no es mejor. Porque si comprendemos que Jonás, al recibir el mandato, volviendo al principio, lo que Dios le había mandado hacer, y no lo hizo, altercó con la voluntad de Dios, se fue en contra, vemos que no estaba de acuerdo. Él expresó en esa acción que no estaba de acuerdo con lo que Dios lo mandaba hacer. Sí. Hermano, no siempre lo que Dios te manda hacer vas a estar de acuerdo, porque no conoces las profundidades de Dios, no conocemos los pensamientos. Dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos y nuestro entendimiento están lejos de los pensamientos de Dios. Que el Señor Jesús nos bendiga. Amén. Y que nuestros pensamientos y todo lo que nosotros sabemos es como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Entonces, hermano y hermana querida, para nosotros también, porque nadie está libre de nada, si mañana Dios te manda a hacer algo y no comprendes el propósito o el porqué o el trasfondo de la situación, eso no quiere decir que vos tomes el camino contrario solamente porque no comprendas o porque estés enojado. Sí, él quiso huir de la presencia de Dios. Dice Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Y él sabía que no iba a huir. Y cayó, ¿a dónde cayó? Cayó en un pez, en un pez que lo tragó. Pero ese pez que lo tragó también, en ese lugar no estaba la presencia. Ahí sí que no había presencia, no estaba la luz. Se estaba muriendo. Se estaba muriendo, no había luz. No había luz. Claro, y no haber luz significa que no estaba la presencia de Dios. Jonás se estaba muriendo y pasó tiempo. Hermano y hermana, vuelvo a recalcar esto. No dejes que pase más el tiempo. No dejes que pase más el tiempo estando dentro del propósito, del proceso. Porque donde Jonás estaba era dentro de la consecuencia. Estaba pasando la consecuencia de altercar contra la voluntad de Dios. Sí. Y dejó pasar el tiempo. Que el Señor Jesús nos bendiga. ¿Por qué a veces dejamos pasar tanto el tiempo? Hermano y hermana, a veces
queremos alejarnos de la presencia de Dios, del propósito de Dios, porque nos enojamos con Dios, porque no entendimos el proceso, no entendimos los caminos de Dios. ¿Y saben cuál es el problema? Que uno al abrir y cerrar los ojos le pasó un mes, al abrir y cerrar los ojos le pasó un año. ¿A cuántos hermanos y hermanas que hoy están apartados de los caminos de Dios le han pasado los años en ese proceso? Y sienten, porque nadie puede decir que no, siente que se están muriendo, pero sienten aún que se están muriendo y dejan pasar el tiempo. ¿Por qué no tomar ahora la decisión de poder volverse a Dios? Reconciliarse con Dios. Sí, el volverse a Dios, el buscar la presencia de Dios es lo que te va a llevar al propósito, ¿no? Porque cuando uno huye de la presencia de Dios, cuando uno deja de buscar de Dios en su palabra, en las oraciones, ahí es donde se aleja del propósito, de lo que Dios tiene trazado para nuestras vidas. Y el tema es el versículo número 7, sí, es el que encierra, que hay detalle que dice que esperó hasta lo último. Sí. Dice, cuando vi mi alma desfallecer. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. O sea, ¿Dios no estaba atento esperando a que él hablara? ¿Dios se olvidó de Jonás? A veces tenemos que no podemos clamar de inmediato a Dios, sino esperar hasta lo último, hasta que nos pase una cosa fea, una cosa amarga, para poder recién arrodillarnos delante de Dios y decirle, hasta Señor, que te traigan, o hasta que te traigan el parte médico que no tenemos. Claro. ¿Sí? Ha pasado, hermano. A mí me ha tocado predicar muriendo, en el hospital algunas veces, gracias a Dios por su misericordia. Amén. Y nos ha tocado predicar en el hospital y hay gente que está postrada en una cama, es conocedora. A mí me ha pasado, cuando hemos salido con Emilio, hace años atrás también predicábamos en el hospital, y nos ha pasado que hermanos y hermanas conocedoras y conocedores de Dios están en situación, están dentro del pez, por así decirlo, pasando un proceso, y uno cuando habla con esas personas, con esas almas, con esos hermanos y hermanas, hemos encontrado un denominador que un denominador que todos nos han dicho lo mismo. Estoy acá porque me alejé. Estoy acá porque estoy pasando el proceso de mi desobediencia. Estoy acá porque me salí del propósito de Dios. ¿Cuántas veces conocí de Dios en mi juventud? ¿Cuántas veces hemos estado ahí en el hospital y las personas que nos han pedido oración? ¿Por qué? Para que Dios tenga misericordia. Y lo que Dios quiere no es que nosotros por ahí siempre decimos algo de los hermanos que siempre están pidiendo oración. Y está perfecto. Está perfecto que uno pida la ayuda y la oración de otro hermano. Pero dijo un hermano, pastor siempre dijo un hermano, te pido la oración por vos mismo. Está bien. Claro, porque siempre está el que orá por mí, orá por mí, orá por mí. Está bien, pero Dios está escuchando la oración de tu hermano, que está clamando por tu vida, pero la oración que Dios necesita es la tuya. No necesita tan solo la del hermano o solamente, sino la que realmente necesita es la tuya, porque la palabra de Dios dice que de labios se confiesa para salvación. De labios se confiesa. Yo tengo que confesar con mis labios palabra de Dios y arrepentirme para que Dios pueda hacer misericordia. Entonces, ¿por qué esperar y estar mucho tiempo dentro de ese pez, de ese proceso, de esa enfermedad o de esa situación que estés pasando para poder comprender que podés orar, podés clamar a Dios? No esperes como Jonás a estar en la última situación de tu vida, tanto que llegara a que te den 2 días de vida, 3 días, 1 semana, o la situación que estés pasando, para que recién ahí, ¿por qué esperar pasar el proceso? Jonás acá vemos que dice, invoqué en mi angustia. O sea, él estaba angustiado. Estaba muy angustiado. Angustiado, en soledad, y vamos a esperar nosotros también. Eso. ¿Puede ser tanto el enojo? Sí. Sí, uno por ahí se enoja y no mide tanto tiempo. Yo no quiero spoilear porque más adelante está el porqué tuvo esa actitud. No, pero no voy en el porqué. Porque cualquiera puede tener su justificación. Claro, no vale, pero... O sea, si por la justificación le podemos preguntar a cualquiera y nos puede dar una explicación. Yo creo que vemos que ahí después dice, sí, que sabía que iba a tener... Pero no hacemos, por favor. No, porque si no... Vamos a seguir a poco.
Por eso digo, pero a esto que voy yo, puede ser tanto el enojo para que una persona pase mucho tiempo estando en el proceso de angustia, estando llorando, estando triste, con el alma oprimida, y que en el último aliento te pongas a clamar a Dios. Bueno, a mí me pasó una experiencia personal, ¿no? Cuando me alejé, uno se aleja y pues, como vos decís, pasa 1 año, 2 años, y no te das cuenta. Pero en ese tiempo, ese transcurso que uno se aleja, viene el orgullo, viene el yo puedo, yo no necesito de Dios, yo esto, lo otro, y viene el yo. Y el famoso a mí me parece. A mí me parece que no es así. Lo he escuchado mucho, me parece. Pero siguiendo lo que dice la Biblia, en el versículo número 7 nos habla, nos remarca que Jonás dejó pasar el tiempo, por así decirlo. Fue una oración con fe. Y se acordó. Fue una oración con fe, pero dejó pasar el tiempo. Porque que fue límite, fue riesgoso. Hay que dejar pasar el tiempo de decir, y tener esa fe, esa confianza de decir, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Pero qué arriesgado. Es arriesgado. Y hermano y hermana, no hagas como Jonás. No. Está bien, Dios tuvo misericordia en el último aliento a Jonás y quizás de muchas más experiencias que podemos escuchar. Pero no esperes pasar el tiempo, porque la última oración deja sus consecuencias. Sí, obvio. Siguiendo el versículo número 8, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y ahí está el me parece. Ahí está el me parece que esto es así, vanidades ilusorias, o sea, creen realidades. En esto vemos que él llegó a clamar antes de que Dios dejara su misericordia. Porque dice, ¿cómo dice? ¿Cómo saberlo? Sí, su misericordia abandonan. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Pero nosotros no tenemos la conciencia a veces, no tenemos una mente clara, no sabemos ese punto donde se encuentra. No, es que es el tema, ¿cómo saberlo? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Y es que muchos esperan hasta ese límite. Y no sabés si te pasaste y ya la misericordia de Dios. O pasó el tiempo y llegó. Sí, ya está. No estás en esta tierra. Claro. Que el Señor Jesús nos bendiga. Amén. Pero podemos ver que Jonás clamó. Que en tu caso o en mi caso o en el caso de nosotros, hermanos, Amén. porque vuelvo a decir lo mismo, nadie está libre ni conoce el día de mañana, que Dios nos ayude a que no pase el tiempo. Si nos hemos alejado del propósito de Dios, que no pase más tiempo. Hermano y hermana, que no se te pase más el tiempo del propósito de Dios en tu vida. Y después, cuando Jonás oró esta oración que hicimos, hermanos, entiendan que pasamos por alto para poder resumir un poco, porque podemos decir un montón más de cosas. A mí se me vienen un montón más de cosas a decir de este capítulo número 2, pero queremos avanzar. El versículo número 8 ya nos habla y habla de esto, de las vanidades ilusorias, de las cosas que uno piensa o hace, y dice que en ese accionar, dice, su misericordia abandona. Con la misma accionar del que yo pienso, yo creo que esto es así. A mí me parece. Ay, qué raro, yo siempre, como que siempre se lo escucho decir. Y abandonan la misericordia de Dios. Y eso es grave. Pero que hay algo importante que dice en el 9 y en el 10, que estaba como que Jonás se dio cuenta, y este capítulo, estos versículos encierra todo, porque dice, más yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. O sea, se estaba dando cuenta de lo que había hecho. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, ahora, a mí me mata esto porque como me vuelve a mí la palabra de Dios me encanta porque me ayuda a ver un montón de cosas a mí mismo, ¿no? Siempre yo trato de leer la palabra y cuando me ha tocado predicar en la iglesia, siempre trato de sacar la palabra por fe porque me gusta que Dios me hable, Él me conoce. Y siempre y miro y observo lo porfiado que soy. Y ahora estoy hablando de mí, porque no quiero hablar de nadie, no me gusta hablar de nadie más, ni hablar de nadie más, pero qué porfiado que soy a veces. Qué bueno que lo reconozca, hermano. Siempre lo reconozco. Yo soy así. Esto está grabado, ¿no? Sí, está grabado. Siempre lo digo. Pero porque a veces uno no entiende qué nos pasa. No sé si le ha pasado a usted, hermano Emilio, pero sí. A mí me ha pasado varias veces. Sí. A veces no he comprendido el propósito de Dios y he tenido que pasar situaciones difíciles en mi vida. Y el tema es que me ha pasado, por eso O recibir el consejo. A mí me ha pasado recibir el consejo
recibir el buen consejo y hacer el que a mí me parece, hacer lo que yo quise. Claro. Y totalmente alejado de lo que Dios quería, de lo que Dios tenía preparado. Y eso tuvo una consecuencia, y cuando uno anda camino alejado de Dios, sufre. ¿Cuántas veces Sufre, ¿Cuántas veces hemos escuchado de hermanos y de hermanas decir que no escuchen que Dios más les hable? O sea, que Dios no les habla más, que no sienten la presencia de Dios, que sienten que Dios está enojado, y que todo el tema que siempre decimos. Pero acá vemos que Dios estaba esperando lo mismo que pasó con Adán y Eva. Del principio al fin, Dios es el mismo, Él no cambia. Un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios, no despreciará tu Dios. O sea, hermano y hermana querida, y para nosotros también, un corazón contrito y humillado. Amén. No despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, no es que Dios no te esté hablando, no te esté respondiendo, sino seamos sinceros con nosotros mismos, seamos sinceros, no le echemos más la culpa a nadie. No esperar al último momento, al límite. Parece que el Evangelio siempre se centra en echarle la culpa a alguien del propósito que estoy pasando, y eso no quiere escuchar Dios más en nuestras oraciones. Dios quiere un arrepentimiento genuino con Él, una intimidad. Dice la palabra de Dios, yo siempre digo esto: entra a tu aposento y órale a tu Padre en lo secreto, que tu Padre que ve y te escucha en lo secreto, porque este es al Dios que nosotros le sirvo y que con su ayuda trato de servirle. Amén. A un Dios que examina y te conoce en las profundidades y en la intimidad. Dice la palabra de Dios: entra a tu aposento y órale a tu Padre en lo secreto, que tu Padre que ve y que escucha en lo secreto te va a recompensar en público. Y esto es lo que le pasó a Jonás. Y esto es lo que nos puede pasar en nuestra vida, hermano o hermana, si estás sintiéndote que Dios no te habla, no responde la respuesta de Dios. Quizás Dios está esperando algo más de ti que no has hecho. Quizás Dios está esperando, Dios un verdadero... No me voy a poner en tela de juicio si es un arrepentimiento genuino o no, eso le corresponderá a la santa y divina voluntad de parte de Dios. Pero estoy hablando de que Dios está esperando algo de nosotros. Y en lo que Dios está esperando algo de nosotros lo podemos corroborar con la palabra de Dios. Porque el versículo número 10, después de lo que decía nuestro hermano Matías, que Dios, ahora Jonás alababa a Dios, empezó a hacer sacrificios a Dios. O sea, hermano, cuando tú quieres encontrar el rostro divino de Dios y la respuesta de parte de Dios, no te vas a quedar con los brazos cruzados esperando la respuesta de parte de Dios, sino que Jonás reconoció a Dios, hizo una oración íntima con Dios, pero no tan solo eso, sino que después empezó a hacer sacrificio, le empezó a trabajar, empezó a adorar a Dios. Y en ese sacrificio que le hizo de parte de Dios, reconoció y volvió a recordar que la salvación viene de parte de Jehová. Que si estamos con vida y salud es porque así mi Dios lo quiere. Que el Señor Jesús nos bendiga. Pero el versículo número 10 es importantísimo para que nosotros podamos comprender que Dios está a las puertas y llama. Dice que si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? Porque Dios está esperando una intimidad entre Dios y nosotros con Dios. El versículo número 10 dice: y mandó Jehová, cuando Jonás comprendió lo que había hecho, oró. Está bien, esperó hasta lo último. Hermano, no esperemos hasta lo último, por favor. Disculpa, hermano. Sí. Antes de eso dice: pagaré lo que me prometí. Lo que prometí. Lo que prometí. ¿Cuántas veces le hacemos promesa al Señor? Pero puso en acción esa promesa. Sí, prometo servirte. Prometo servirte, prometo adorarte, prometo estar, prometo... ¿Cuántas promesas hacemos a Dios? Sí. Que Dios nos ayude. Amén. Pero vemos ahora también que es verdad, dice: pagaré lo que prometí. Cuando te pongas en acción en hacer eso lo que prometiste, va a venir la respuesta de Dios. Amén. Y va a venir la respuesta de Dios en el proceso que estás pasando. Porque Dios no esperó. Dios no es malo. No lo hizo esperar. Dios nos ama con amor eterno. Dios nos ama. Dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios a este mundo, nos amó a nosotros, que ha enviado a su Hijo unigénito. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas alcance la salvación eterna. Dios Amén. Quiere el arrepentimiento, la salvación Amén. Para el pecador. No y quiere que éste proceda al arrepentimiento, dice Amén. Su palabra. No que éste caiga a la muerte eterna. Amén. No está el Dios malo, que algunos suelen decir. Mi Dios, Jehová de los ejércitos, Él es grande en misericordia. Es grande en misericordia. Él está esperando que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Y cuando lo hagamos, dice el versículo número 10, y mandó Jehová, tan cortito como eso. A mí me sorprende cómo Dios
no la hace tan complicada y no la larga. No se pone a pensar a ver si... No, agarró Dios y dice, y mandó Jehová al pez porque Él es dueño de todas las cosas. Él tiene todo poder. Al Dios que le servimos con su ayuda, y poco hacemos, de mi parte hablo, amén, agradeciéndole a este Dios maravilloso en el cual tenemos, que Él tuvo misericordia en nuestras vidas. Él tiene todo poder. Amén. Tiene todo poder en los cielos, en la tierra y aún debajo de ella también. Amén. Dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo pudre todo yugo satánico. Amén. No importa la condición, no importa el poder que tenga esa potestad, lo que estés pasando, no importa. ¿Saben por qué? Porque la sangre de Cristo es mucho más poderosa, amén, que cualquier otra cosa. Amén. Dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo depositada por fe es la que corta y pudre todo yugo, amén, satánico. Amén. Entonces, ¿le costará a Dios sacarte del proceso en el cual estás? En no. Un abrir y cerrojo Dios tiene poder para, amén, sacarte del propósito, del proceso que estás pasando. Amén. Tan simple y tan corto como esto, Dios mandó y le dijo al pez grande que vino y se lo... Si iba a decir una palabra, no sé, eso no es mucho. Se lo tragó. Se lo tragó, así como si nada, de haber sido un pez grande. A Jonás, de haber sido un pez fuerte. Así como si nada lo mandó, porque Él manda los vientos, Él manda al mar. Los peces. Él tiene poder sobre todas las cosas. Y ese es el Dios que le servimos. Dios está esperando que podamos acercarnos a Él para que Él... Dice la palabra, decía un varón en las Escrituras, me estoy acordando... Tan solo di la palabra, decía un varón, tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Amén. Pero tenemos que buscar el rostro de Dios para que Dios pueda decir esa palabra. Hermano, dice, y vomitó a Jonás en tierra. O sea, Jonás, después de que la alga le enredó la cabeza y todo, ahora él de vuelta los pies sobre la tierra. O sea que bajó. O sea que los entró Dios. ¿Ustedes sabían que Nínive no... en Nínive, donde lo dejó el pez... perdón, ¿no era Nínive? No, era porque lejos. Nínive no estaba rodeado de mar. Claro, sí. Nínive no estaba rodeado de mar. Sí. Era que Nínive quedaba en el medio, como por decir, en el medio del desierto. Sí. O sea que tuvo que caminar. Lo pero el pez la mesa. Bueno, hoy digo, obedezco. Claro. A ver si en verdad obedece. Tenés que empezar a caminar y volver al propósito, a centrarte en el propósito de parte de Dios. Ahora, ¿qué hora es? 22:40. Vamos a pasar a unos mensajes. Mensajes. No sé si mandó un mensaje por privado. Teníamos el hermano Marcelo. El hermano Marcelo Aguayo dice... ¿Querés leer, Javier? O... Tenés letra muy chiquita. Dice, hola mis hermanos, Dios los bendiga. Hermosa la palabra, que Dios tenga misericordia de mi vida. Amén, hermano Marcelo. Bueno, justamente estábamos hablando de la misericordia, de no transgredir los límites. Dios te bendiga, hermano Marcelo. Que hay un límite y que... de fuerza del Señor. Amén. Como decíamos en la palabra. Y hay cosas que son vanidad en esta tierra, pero que Dios nos asiente. Nuevamente. El Señor Jesús nos ayude. Amén. A pies sobre la tierra, a mirar lo que Él quiere. Sí, en Facebook está el hermano Iván González, que pone Dios los bendiga a todos los oyentes. Amén. El hermano Luciano Rocha, Dios los bendiga, muy linda la palabra y muy linda exhortación. Amén. Dios te bendiga, hermano Luciano, Dios los bendiga mucho. Y del anterior estaban los hermanos de Pampa también. ¿Hermana Vero? Sí. Seguro. Mi hermana Vero de Pampa, Dios les bendiga mucho, hermana Vero. En cualquier momento, capaz que no sé cuándo, no voy a decir, capaz que en algún momento le podamos ir a visitarle. Sí. Muchos saludos a la hermana Margarita, hermana Martín, no me quiero olvidar de nadie, hermana Yolanda, el hermano Mario, hermana María, la hermana Ángela, Dios le bendiga, hermana Ángela, con esos cosqués que nos hacía, cosqueras tortas fritas, que nos hacían las hermanas de allá de Pampa del Malleo. Y Dios los bendiga mucho, gracias por estar escuchando y por los saludos. Y a todos los hermanos, porque donde se cortó la transmisión en el Facebook no nos aparece un mensaje. Pude recuperarlo. El hermano Héctor Garcés. Buenas noches, hermano, bendiciones, Dios los bendiga. ¿Quién es el pastor? Creo que sí. Supongo que sí, no sé. No sé cómo sabe el pastor en Facebook. Claro, porque el Facebook a veces sale distinto. Y yo no manejo mucho el Facebook, para ser sincero. Y yo no sabía que el pastor tenía Facebook. Me acabo de enterar.
Meli Galvez también. ¿Quién? Meli Galvez. Dios le bendiga. Y bueno, ya los otros le hemos hecho. Capaz que va a dar un nombre y el pastor me va a decir, ¿cómo hermano Javier no se acuerda de los nombres? Porque a veces yo por ahí no Yo me me acuerdo muy bien de los. Pero está mal, sí, obviamente. Está mal, pero bueno, a veces no me acuerdo muy bien de los nombres. Dios les bendiga a cada uno. Hermano, y con esto que queremos decir, la hora avanzado también, vamos a pasar un momento de una alabanza y después volvemos. Bueno, estamos nuevamente en este programa en Testimonios de la Fe, que no hemos pasado ningún testimonio todavía, que es lo que decía el pastor pasado. O no, ahora te estoy diciendo de verdad, decir como... ¿Tendríamos que cambiar el nombre, si usted no? ¿Cambiamos el nombre? El nombre del programa, Testimonio de la Fe, y no hemos pasado ningún testimonio todavía. Está mal. Bueno, el próximo programa... ¿Qué testimonio? El próximo Hay programa... testimonio acá en la Sí, palabra hay de testimonio, Dios. pero estábamos hablando de testimonios de fe, de vivencia, de lo que uno ha pasado, o de dónde Dios lo ha sacado a uno. Que en eso, por mi parte, tengo que hablar mucho. Para seguir avanzando, vamos a avanzar solamente en el capítulo número 3 hasta el versículo número 5. Dice, vino a uno que leer. Amén. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pensar yo, qué grande es el amor de Dios. Amén. Que yo me pongo a pensar y yo digo, ¿por qué? Y siempre me pasa, personalmente, siempre trato de preguntarle a Dios y le digo, ¿qué viste en nosotros? ¿Qué ven en nosotros? Esto es lo que le pasó a Jonás. Jonás se volvió medio soberbio a la hora de creerse quizás con la capacidad de qué es lo que era lo correcto, y vio que lo que Dios ahora le estaba diciendo, de que tuvo misericordia, Dios tranquilamente, hermanos, podría haberlo quizás sacado del propósito. Le podría haber dicho, está bien, te perdono, está todo muy lindo, pero te perdono, te creo, sos mi hijo, seguís siendo mi hijo. ¿Por qué el amor de Dios es tan grande y te vuelve a meter en el propósito después de una falla que tuvimos? Porque uno de la tierra, hermano, antes era bueno para juzgar, y capaz que hoy en día también. Porque no vamos a hacerlo los santos, porque si no estaríamos mintiendo. Pero ¿cuántas veces nosotros seguimos altercando con Dios y Dios sigue centrándonos y nos sigue guiando al propósito que Él tiene para con nosotros? Porque vemos ahora la misericordia de parte de Dios, que dice, después de lo que estuvimos hablando anteriormente, viene la palabra de Dios, ahora Jonás nuevamente. Ya con los pies en tierra. Pero vuelve Dios a hablarle. Y vaya, ahora sí. Y le dice, por segunda vez, Sí. ¿cuántas veces Dios te ha tenido que hablar? No voy a decir hermano Emilio o a mí muchas. Yo voy a hablar siempre de mí, no voy a hablar de más nadie. A mí muchas me ha tenido que hablar Dios. De muchas entradas me ha tenido que dar Dios en mi vida. ¿No? Y la verdad es que le doy gracias a Dios. Porque yo, si estoy con vida y salud, en este lugar, es porque así Dios lo ha querido y ha tenido misericordia de mi vida. Amén. Podría contar un montón de cosas. Yo varias veces en una oportunidad, casi me pasó, ¿no? Parecido a lo de Jonás, casi me ahogué en el río. Me ahogué, literal. No sé si les ha pasado a veces. A mí me pasó una oportunidad que me ahogué, me llevó el río Limay, una corriente, un remolino. Yo no sabía nadar bien, pensé que sabía. El tema es que en esa oportunidad fue tanto lo que me ahogué, porque no sé, no quiero... suena raro, pero fue así. Tomaste agua de río. El tema es que me vi. Hasta el día de hoy me acuerdo. Yo me vi mi cuerpo bajo el agua. Claro. No sé si... no sé cómo explicarlo, pero es verdad, sabe Dios que no miento. Yo me vi como que lo estoy mirando a ustedes, pero bajo el agua. Yo me iba y me moría. Ahora, de esa oportunidad, un varón se le escapó una cámara. Ve que en el río a veces nos infla la cámara, sí, y se baña. A un hombre se le escapó una cámara.
Y esa cámara lo llevó hasta donde estaba yo y el hombre es como diciendo, cruzó por ahí y se me encontró. Y me agarró, me metió la mano abajo del agua y me sacó para arriba. Amén. Literal, hermano, como les estoy hablando. Y yo hasta el día de hoy me pregunto por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese segundo? ¿Qué pasó? ¿Qué viento habrá soplado esa cámara para que esa cámara llegara hasta donde yo estaba abajo del agua? Porque yo ya no salía para arriba. Porque yo quise salir 2 veces, no sé si le ha pasado a alguno, quise salir 2 o 3 veces y los brazos se duermen. Y ahí es donde dije no puedo más y me fui. Y me fui. Quizá, hermano, usted estaba alejado de la presión. Sí, de la presión. De la presencia. Ahora ando con la presión muy alta. De la presencia de Dios en ese momento y Dios hizo misericordia. Pero hermanos, literalmente, yo a veces lo cuento, no sé si le ha pasado a alguno, pero me pasó literal, como lo estoy viendo a ustedes, con más oscuridad, con más una media nubleza, o sea, medio nublado, pero me vi literalmente mi cuerpo abajo del agua y cuando dije, y algo me dijo, intentaba una vez más, y cuando como que volví al cuerpo, pero estaba todo adormecido, lo único que hice es subir el brazo como para querer nadar para arriba y una mano me agarró de la muñeca y me sacó para afuera. Desde ese día siempre me pregunté por qué, sí, por qué y sigo diciendo que gracias a Dios es que hoy estoy con vida y salud. De muchas otras cosas más me ha librado Dios. Bueno, pudimos decir algo del testimonio de la fe. Por lo menos hoy algo avanzamos. Algo avanzamos hoy. Pero hermano, sinceramente, ahora, ¿y a qué voy? Quiere decir, hermano Javier, ¿por qué cuenta esto? Porque volvemos a lo mismo. ¿Qué ve Dios en nosotros para que siga insistiendo en nosotros? Eso es lo que yo a veces me asombro y no alcanzo, como dice su palabra, a entenderlo, las dimensiones del pensamiento de nuestro Dios. ¿Qué ve en nosotros? Hermano y hermana, Dios está viendo algo en tu vida, por eso Él te sigue llamando una vez y otra vez más. Amén. Él no quiere que dejes pasar el tiempo. Y Dios ahora, como después de que, vamos para volver a la palabra, después que Jonás prometió, empezó a cumplir los votos que le había dicho a Jehová y empezó a reconocerle a Dios, hizo sacrificio, hermano, y esto no lo quiero pasar por alto porque hay algunos hermanos o hermanas que tenemos la costumbre de que tan solo porque vamos caminando y le hablamos a Dios o porque solamente oramos o porque vamos a la iglesia solamente, ya estamos haciendo un sacrificio o haciendo algo para Dios. Hermano o hermana, si estás yendo a la iglesia o si orás, eso es por tu bien. Amén. Es por tu bien. Que uno ore, que uno ayune, que uno vaya a la iglesia a llenarse de Dios, es por tu bien. Ahora, que hagas sacrificio para Dios en base al propósito de Dios, es otra cosa. Cuando vos te pongas en sacrificio para la obra de Dios, para el otro, no para vos mismo, ahí te estás centrando el propósito de Dios. ¿Y qué pasa? Viene la respuesta de Dios. Y Dios te vuelve a hablar. Por eso quizás no has escuchado la voz de Dios en algunas oportunidades, porque quizás todavía no estás no has vuelto al centro del propósito de parte de Dios, y Dios ahora le habló nuevamente, le dio otra oportunidad, por segunda vez le da una oportunidad a Jonás, y le dice que se levantara, que vaya a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama que en el mensaje que él le había dicho, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Claro, Dios que a veces tenemos que pasar situaciones para aprender. Y bueno, a veces, capaz que algunos no, otros sí, pero algunos como el hermano Javier tienen que pasar situaciones complicadas para poder comprender la situación. Sí. Vuelvo a decir lo mismo, no me gusta nombrar a otra persona. Por Javier, yo digo primeramente, acá levanto la mano, uno cuando se centra en el propósito de Dios, como Jonás dice que él se levantó y ahora fue y cumplió a la ciudad de Nínive. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué cosas gloriosas y grandes podría hacer Dios en tu vida y en la mía y en la de todos los que estamos escuchando si nos volvemos al propósito de Dios? ¿Cuántos podrían recibir? Quizás vos muchas veces te enojaste y te descorriste del propósito de Dios. ¿Y cuántos? Gloria a Dios por eso, pero ¿cuántos no están recibiendo el mensaje, las buenas nuevas de parte de Dios por tu vida? Y está pasando el tiempo. Y Dios quiere utilizarte. Dios nos quiere utilizar a todos nosotros para que el pueblo se arrepienta. Quizás cuántas veces hemos creído, cuántas veces hemos dicho, ¿para qué vamos a salir a predicar, vamos a salir a anunciar si la gente no entiende, no cree, es, perdonando la palabra, es porfiada, no se va a volver nunca a Dios? ¿Cuándo?
¿Cuántas veces hemos creído esto y no sabemos lo que Dios pueda llegar a hacer? Dios nos puede asombrar. Amén. Nos puede asombrar con su voluntad acá en la tierra hacia las almas. Dios nos bendiga. Vamos a ir cerrando este programa. Después quizás vamos a seguir en algunos otros programas más, a seguir hablando, porque después sigue este pasaje bíblico. Así que Dios los bendiga. ¿Hay mensajes? La hermana Verónica Linares. Estamos esperando la visita de los hermanos de Neuquén. Y el hermano Javier todavía no llega a Malleo. ¿Qué le decimos a la hermana? Y mejor no le digo nada, porque para mentirle no voy a decir nada. No. Pronto iré. Pero tenemos ganas de ir. ¡Pronto! Tenemos ganas de ir. Lo queremos, lo amamos en el Señor, Sí. y es nuestro deseo compartir en la casa del Señor. Hermanos, allá en Pampa del Malleo. en cualquier momento vamos a poder ir. Sí. Vamos a ver si podemos ir a fines de noviembre, o quizás vamos a ver si podemos hacer una escapada un fin de semana. Antes que termine el programa y que no se nos pase, mañana los hermanos de la iglesia, los hermanos voluntarios, tenemos una visita a la iglesia de Cenillosa, del pastor Alejandro. Amén. Y hablando de esto de salir a anunciar, vamos a poder salir a predicar ahí en Cenillosa. Así que los hermanos que estén escuchando en Cenillosa, mañana un grupo entre jóvenes voluntarios, vamos a hacer 20 hermanos aproximadamente, vamos a reunirnos en la plaza central de Cenillosa a poder predicar el Evangelio y a entregar invitaciones. Y ya aprovechamos también para anunciar que el próximo fin de semana, sábado, bueno, digo el día porque no me acuerdo. Viernes 21, sábado 22 y domingo 23. Amén. Se va a hacer un evento en Cenillosa también, en el salón, no me acuerdo ahora, comunitario, donde se van a hacer muchas actividades. Entre ellas vamos a predicar, van a haber clases de niños también, así que si alguien de Cenillosa está escuchando, está más que invitado o invitada para que pueda participar del programa, de este programa. Bueno, no, espero que haya sido de bendición para todos ustedes. La verdad es que hermosa esta palabra. Lo que veíamos, la verdad es que el libro de Jonás es algo que lo tomo siempre en lo personal y me agrada mucho y me siento muy identificado. Espero que haya sido bendición para todos ustedes y los invito a escudriñar un poco más. Amén. Bueno, Amén. El Señor bendiga a todos los oyentes, todo aquel que pudo escuchar la palabra del Señor. Le damos gracias a nuestro Señor también por este espacio que nos brinda, que nos permite estar aquí. Así que, bueno, como decía, muy alegre de estar en este lugar. Y saludo para todos los oyentes, para los hermanos de Pampa del Malleo, en primer lugar, que ellos siempre a la distancia nos están escuchando y también están en nuestras oraciones. Así que, bueno. Bueno, hermanos, como decía también, para no ser más gravoso, Dios nos bendiga. Gracias por poder escucharnos. Disculpen, perdonen toda palabra por ahí que hayamos dicho, pero lo queremos hacer bien, ¿cómo puedo decirlo? Que podamos ser como estamos charlando, bien interactuar con los hermanos y hermanas que están escuchando. La verdad que me gusta mucho profundizar en los pensamientos de Dios, y vamos a hacer una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. En este momento, Señor y Dios. Que es el hombre, Señor y Dios, para que tú te acuerdes de nosotros, Señor, no tengas memoria alguna, Señor, de nuestras vidas. Señor, pecamos delante de tu presencia, Señor, desobedecemos, Señor, muchas veces. Señor y Dios, con nuestra rebeldía nos corremos, Señor, nos alejamos del propósito que tú tienes para con nuestras vidas. Señor, te doy gracias porque hasta hoy, Señor, tú has tenido misericordia de mi vida, Señor. Padre Santo, Señor, reconozco tu misericordia, tu bondad, tu favor, Señor, hacia mi vida, Señor Jesús. Amén. Gracias por este programa que podemos hacer. Gracias, Señor, y quiero, Padre Santo, rogar, Señor, que inclines tu oído a favor de esta oración. Amén. Padre Santo, porque te queremos presentar a cada hermano y a cada hermana que ha estado escuchando. Amén. Señor, y Dios, esta palabra, Señor. Señor Jesús, la honra no es del vaso, sino suya, Señor. Amén. Toda la gloria, la honra te pertenece a ti. Amén. Padre Santo, solamente lo que teníamos que hacer, eso solamente hicimos, Señor y Dios. Amén. Te ruego tu bendición sobre nuestras vidas. También que puedas bendecir esta radio, Padre Amén. Santo. Así es. Señor, a mi Amén. hermana también que está en los controles. Señor, Dios les bendiga. Señor, le fortalezca, Padre Santo, Amén. para que cada momento siga adelante. Señor Amén. Jesucristo, te damos gracias por este momento. Señor y Dios, y te rogamos y te encomendamos, Padre Santo, desde ya el próximo programa que podamos hacer Amén. con la ayuda de Dios. Amén. Señor, te doy muchas gracias, Señor Jesús, porque tú tienes misericordia todavía de tu pueblo. Amén. Señor, y te ruego que tú nos prepares para tu venida. Amén. Ayúdanos. Señor y Dios, así como Jonás, Señor, enviaste a Jonás
a anunciar, Señor, que Nínive iba a ser destruida, también, Señor, tú nos has dejado una tarea a nosotros, Amén. un mandato de poder ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Padre Santo, Yes. ayúdanos, Señor y Dios, a estar en el centro de tu voluntad y en el Amén. propósito para anunciarle, Señor y Dios, a todos los oyentes y a todo el mundo, Señor y Dios, que tú vienes pronto. Amén. Padre Santo, Yes. tú vienes pronto a buscar de lo suyo. Señor Amén. Dios, te doy gracias. Prepáranos para tu venida. Límpianos, Señor. Amén. Purifícanos, Señor, como decía el rey Amén. David con hisopo, de tal forma, Señor, que no tengamos ni mancha ni arruga, de tal forma para que cuando tú vengas a buscarnos, Señor, podamos ser arrebatados. Señor Dios, te damos gracias por todo esto y te lo rogamos, Dios Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único y eterno Salvador. Amén, Amén. y amén. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gloria a Dios.